La reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha despertado una intensa polémica sobre el papel que debe ejercer esta institución. Como ustedes saben, la mayoría oficialista, la mayoría de la 4T, la Alianza Morena, PT, Partido Verde, se decantó por un perfil que ha sido muy criticado por las propias organizaciones de derechos humanos y que incluso no era la opción de todos los legisladores de Morena. Pero lo más grave de todo quizás es que para que esto, digamos, ocurriera, pues pasó antes un proceso de selección que terminó pues por no servir de nada. Hoy vamos a conversar con Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y quien compitió en este proceso y demostró ser la aspirante más competitiva para presidir la CNDH y aún así quedó fuera. Gracias por acompañarnos, Nacheli, aquí en el octágono. Déjame hacerte una primera pregunta. En este proceso participaron 48 aspirantes para encabezar la comisión. De todas y todos esos aspirantes, tú fuiste la mejor evaluada, la que tuvo el mejor puntaje. Y bueno, a pesar de que llegaste a la terna de las tres finalistas, la decisión no te favoreció. ¿Cómo te sientes con el proceso en los términos en que se desarrolló? Mira, yo creo que de entrada el proceso en general tiene que tener, afinarse muchísimo más. Yo creo que arrancamos muy bien, ¿no? El hecho de que hubiera muchísima participación tanto de activistas como de organizaciones, creando y construyendo indicadores, haciendo las cédulas de evaluación, etcétera. Pues era como un muy buen avance en términos de transparencia y de incorporación de todas las voces, ¿no? Ujú. Y finalmente el primer problema fue que tú tienes esos indicadores que son técnicos, ¿no? No digo objetivos porque pues la objetividad al 100% pues no existe, pero digamos técnicos, ¿no? No vinculantes. Entonces yo creo que ahí hay ya un problema, ¿no? En la medida en que pues están ahí, pero pues si quieres los tomas en cuenta y si no quieres pues no los tomas en cuenta y pues sucede lo que hemos visto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tendríamos que seguir afinando que este tipo de convocatorias y evaluaciones tengan elementos técnicos que permitan de entrada evitar las especulaciones, ¿no? Porque ha Sí, habido. pero Nacheli, esto creo que es más que eso. Esto parece como si hubiera sido toda una simulación. ¿Realmente crees que valoraron a los perfiles en su justa dimensión o desde un inicio estaba ya tomada la decisión de que fuese Rosario Piedra? No, yo creo que sí lo valoraron desde un inicio. Yo Sí. sí estoy convencida. A ver, ahorita no me acuerdo el número, pero eran más de 10 senadoras y senadores, no, que eran como 16, creo, nada más entre las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia, ¿no? Que hicieron, creo que en esa primera etapa se tomaron bastante en serio su proceso de evaluación. Pero Creo que, no fue una farsa entonces. no, yo creo que en las primeras etapas no lo fue. Estamos hablando del Parlamento, estamos hablando de las solicitudes que hicieron de opiniones, estamos hablando de las propias comparecencias, o sea, creo que básicamente es hacia el final cuando pues se toman las decisiones que se tienen que tomar con esos indicadores que Claro. ya no son tomadas en cuenta. Y además hay un momento en donde el, tienes a las Comisiones Unidas hasta que plantean la terna y después tienes ya la decisión del Pleno que ya digamos, ya no tiene que ver con Ya, el pero proceso. entonces, Nacheli, ¿qué sentido tiene hacer un proceso como este si a la mera hora no se va a seguir lo que se hizo en el proceso y se va a tomar cualquier tipo de decisión con un criterio que además no sabemos ni siquiera cuál fue realmente?
¿No hubiera sido mejor ahorrarse la simulación? Digo, yo le llamo simulación, tú no, pero no hubiera sido, pues, ahorrarles el tiempo a todos los que compitieron, si al final el resultado, pues, ya de alguna forma, pues, no respetó, no consideró nada de lo que había sucedido en las etapas previas. No, a ver, yo te vuelvo a insistir, no creo, me cuesta mucho trabajo por la manera en que además yo no, a ver, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Yo tuve reuniones con muchísimos senadoras y senadores, ¿no? Sí. Este, presentándome, platicando mi proyecto. Y la verdad es que no veo como un proceso desde un inicio en donde de entrada se hubiera tomado una decisión desde entonces, y tampoco veo así como plagado de simulación completa como para darnos por vencidos. Yo creo Ya. que, no, yo sí creo que hay que, a ver, que hay que seguir apostando con, pues mejorar nuestra institucionalidad. Sí, ahora, Nacheli, ¿qué pasó al final? Se ha especulado mucho acerca de las personas que impulsaron a Rosario Piedra. Hay quien dice que están los militares, que están muy cómodos con ella. Otros especulan que fue el presidente López Obrador desde Palenque. Algunos más dicen que fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que en un principio se decantó por una candidatura y después decidió pues quedarse con la actual presidenta. Desde tu punto de vista y hasta donde tú, digamos, estás autorizada a opinar, ¿qué pasó? ¿Por qué quedó seleccionada Rosario Piedra? Porque, pues pareciera que quedó por tibia. Pues mira, a ver, no es que esté autorizado no a opinar, pues yo puedo opinar básicamente de lo, de lo que yo Ok. quiera. El problema es desde dónde opino, ¿no? Ajá, Y sí creo que no tengo ningún elemento más que las especulaciones que igual que tú y mucha gente leemos y algunas me parecen, pues, o sea, que podría ser, pero también es especulativo. O claro. sea, creo que es muy, y es precisamente, y volvemos a tu primera pregunta, que creo es muy pertinente. O sea, si seguimos con procesos que a la larga, en un momento dado, iban muy bien y luego descarrilan en transparencia y en elementos objetivos, más o menos objetivos para saber por qué se tomó una decisión, pues la, las especulaciones, digamos, crecen y crecen y crecen alrededor de eso, ¿no? Fíjate, Nacheli, que de todas las especulaciones, a mí la que más me preocupó fue la de los militares, porque efectivamente en México vivimos un proceso de militarización de no solo de la seguridad pública, sino de muchos ámbitos de la vida nacional. Creo que algunos de nosotros en un principio nos negamos a verlo y aceptarlo, pero hoy ya es demasiado evidente. Y bueno, no sé, me parece que es un tema que habría que discutir porque de entrada te pregunto, ¿cómo crees que esto ha afectado la situación de los derechos humanos? No, a ver, yo como tú espero que no haya sido ese uno de los elementos, porque, a ver, yo creo, a ver, hay elementos objetivos para decir y para estar preocupados en relación a cómo incorporas a las Fuerzas Armadas al ejercicio de la seguridad cotidiana, ¿no? Por decirle de una manera. Y mucho tiene que ver con antecedentes probados de que hay un incremento o hay un riesgo de un incremento a la violación de derechos humanos en relación a ese sentido. Yo creo que ante esa situación y ante el escenario que está, hay rutas como para mejorar y controlar eso, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Lo primero era eh, actualmente la capacitación o la formación que se lleva en derechos humanos para las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se sustentan en la Convención de Viena. La Convención de Viena es una convención de derechos humanos, pero es una convención que está dada para eh, escenarios de guerra y no escenarios de seguridad pública, ¿no? Y por lo tanto los estándares son diferentes. Y entonces te mides con otras varas. Y creo que ahí lo que habría que estar colocando no es algo que de hecho se lleva en la formación militar, que es la Convención de Viena, ¿no? Sino el cómo vamos transformando y elevando los estándares.
Y luego, otra área que yo veía como un área de oportunidad, y es el, la Guardia Nacional no es una fuerza tradicional del ejército, ¿no? Se llaman este tipo, la Guardia Nacional es con lo que se denomina fuerza intermedia, ¿no? Ujú. Un ejemplo de fuerza intermedia es los carabineros en Chile. Carabineros en Chile son una fuerza intermedia. Y finalmente ahorita en este proceso de transición, de incorporación, de delimitación, habría que haber trabajado desde este momento sobre protocolos y otro tipo de instrumentos que permitieran exactamente tener una, un mayor estándar en términos de respeto y de protección a derechos humanos, ¿no? Entonces creo que hay quien me dice, también el trabajar sobre lo que se llaman auditores, en este caso hasta internos, ¿no? Dentro del propio ejército que permitieran pues seguir ellos mismos autorregulándose y Claro. automonitoreándose, ¿no? ¿Crees, Nacheli, que algunos de estos planteamientos que hiciste durante este proceso hayan generado algún tipo de preocupación entre las Fuerzas Armadas? ¿Te Pues, parece que algo de esto puede haberles generado temor? pues fíjate que yo no, espero que no, porque como los estamos oyendo, tampoco es un asunto de es de un asunto de cómo te preocupas y ocupas, ¿no? Claro. Respetando, respetando también las labores que ellos tendrán que hacer y harán, ¿no? Yo, a ver, pongo un ejemplo que quizá dices, las cosas pueden ser diferentes, sí. Tenemos un ejército que trabaja perfectamente el plan DN3, que es un programa de asistencia humanitaria. Y pues así como hacen una cosa, pueden hacer muchas otras cosas más Claro. Ahora, diferentes. nos preocupa, creo que a muchos, lo que está pasando con la CNDH en México, Nacheli. Es una agenda ya cada vez más clara. Yo creo que se empezó a ver desde los últimos meses del gobierno de López Obrador, pues de centralización de poder, de rechazo a los contrapesos, a tener ciertos límites institucionales y legales. Son muchas cosas. Quizás cada una por separado no pesaría, pero cuando uno ve que está por un lado la reforma judicial que podría poner bajo control de pues del partido en el poder al poder judicial, cuando uno ve la propuesta de suprimir los órganos autónomos, incluidos algunos, pues que se consideran como conquistas importantes, como el INAI, sobre todo por los derechos que garantizan, no tanto por la institución. Cuando uno ve que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos prefieren a una persona pues que no figura, que casi no emite recomendaciones, que ha hecho que la institución pues pase desapercibida, que uno de pronto hasta se pregunta, pues no sería mejor que desapareciera, porque pues para qué tenerla así. No te preocupa, digamos, esta agenda quizás que da la apariencia pues de cierto coqueteo con un proyecto autoritario, para decirlo suavemente, Nacheli. Mira, yo creo que el, hay mil y un rutas que podemos empezar y podemos continuar trabajando para fortalecer exactamente la protección y la garantía. Mi opinión alrededor más bien del proyecto, pues es básicamente que el proyecto que yo tenía para la comisión está como del lado eh, contrario a lo que ahora pues está operando, ¿no? Yo no creo que esta insistencia de emitir recomendaciones que podrían ser conciliaciones o mediaciones o atenciones a las personas en lo inmediato, pues es un exceso, ¿no? Me parece que el decir que éstas se vuelvan vinculantes porque tardas 16 años en cumplirlas, tampoco es la ruta, ¿no? Creo que pues perderías el sentido de lo no jurisdiccional, que eso es lo que somos nosotros, los Claro. organismos públicos, ¿no? Creo que
el sentido de justicia restaurativa, de articulación, de ser mediador, de eso, pues en eso iba mi programa de trabajo. Y pues más allá digamos, de discusiones de a quién sirves o no sirves, básicamente no es que tanto te acercas al poder, sino más bien es cómo tu cercanía con el poder tiene que servirle a la gente. Claro. Nacheli Ramírez, pues Al revés. gracias por esta conversación con el Octágono. No, gracias a ti, Hernán. Saludos. Hasta luego.